Jesús, fortaléceme, ayúdame, Señor, porque la lucha es tan fuerte y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de tu poder, dime cómo vencer las tentaciones porque he fallado. Me es fácil hacer cosas que no debo hacer y esta es la batalla de todos los días. Aunque reconozco, Señor, que he dejado de orar y leer tu palabra. Por eso me siento como desprotegido. Los dardos del enemigo me han herido. Pero en este momento y en este lugar, yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en tu luz para poder pelear. Pero ahora, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Me quería derrotar, él me dijo: ¿no sabes tú que yo fui el que crucifiqué a Jesús y que públicamente lo exhibí en una cruz? Soy el príncipe de este mundo, pues demostré mi dominio y mi poder. Y tú, siendo tan debilucho, ¿crees que me vas a vencer? Gracias, Padre Santo, porque tú venciste en esa cruz, Señor. Gracias, Papito lindo, porque sabemos que estamos en una guerra espiritual, Señor. Pero en esa guerra, Señor, tú ya venciste en esa cruz, Señor. Y pusiste al enemigo bajo nuestros pies, Señor. Y hoy, Señor, somos más que victoriosos en ti, Señor. Te doy gracias, Papito lindo, por este tiempo que nos permites compartir, Señor. Y quedamos en tus manos y te lo entregamos para que nos ministres, nos llenes de tu amor, de tu fortaleza y de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos aquí hablándoles desde mi tiempo con Dios. Devocional que hacemos de lunes a sábado. Venimos leyendo el libro de Jeremías y hoy nos corresponde leer el último capítulo de este emocionante y tremendo libro que es Jeremías. Y hoy vamos a leer el capítulo 52. Caída de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutual y era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia que se encontraba en Ribia, en la tierra de Amat. Así, el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías.
El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos. También masacró a todos los funcionarios de Judá en Ribla. Luego le sacó los ojos y lo ató con cadenas de bronce, y el rey de Babilonia lo llevó a Babilonia. Sedequías permaneció allí en prisión hasta el día de su muerte. Destrucción del templo. El 17 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a algunos de los más pobres, al resto de las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carreteras de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado Almar, y se llevaron todo lo de bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, la despabiladera de las lámparas, los tazones, los platos y los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los cuencos pequeños, los recipientes para quemar incienso, los tazones, los calderos, los candelabros, los cucharones y las copas utilizadas para ofrendas líquidas y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las 2 columnas, el mar con los 12 bueyes de bronce que estaban debajo y las carretas para llevar agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos del rey Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Eran huecas con un grosor de 8 centímetros. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hecha de bronce. Había 96 granadas a los lados y un total de 100 granadas en la red alrededor de la parte superior. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 7 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Amad, el rey de Babilonia mandó que los ejecutara todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. El número de cautivos llevados a Babilonia en el 7º año del reinado de Nabucodonosor fue de 3.023. Más adelante, en el año 18 de Nabucodonosor, se llevó a 832 más. En el año 23 del reinado de Nabucodonosor, él envió a Nabuzaradán, capitán de la guardia, quien se llevó consigo a 745 más, un total de 4.600 cautivos. Esperanza para la descendencia real de Israel. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 31 de marzo de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia.
Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey de Babilonia le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Esto continuó hasta el día de su muerte. Bueno, este es el capítulo 52 del libro de Jeremías, el último capítulo. Y vemos aquí en este capítulo que es básicamente un recuento de lo que es el libro de Jeremías. Hay muchos que tienen este libro no como escrito por Jeremías, sino por su secretario, por Baruch, porque la forma en que está escrito no es como Jeremías acostumbraba a hacer sus escritos. Por eso hasta los mismos judíos hablan acerca de que este libro lo escribió Baruch. Y es un libro, no es profético, sino que cuando fue escrito ya básicamente habían pasado todas estas cosas que pasaron. Y empieza, por ejemplo, en su encabezado la caída de Jerusalén. Eso ya había pasado hace muchos años. Y decía que Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono. Recordemos que Sedequías fue un rey que puso Nabucodonosor en Jerusalén para él poder gobernar a Jerusalén a través de este rey. Fue un rey títere que básicamente lo puso a su antojo. No fue alguien que de pronto fuera nombrado por el pueblo o por la descendencia que Dios traía de los descendientes de David, sino que era una persona que había puesto el rey Nabucodonosor. Y habla precisamente de eso, que había desafortunadamente el pecado que había cometido el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y por eso sucedió lo que sucedió. Pero también Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, al igual que los demás reyes que estaba antes, por ejemplo Joacim. Y estas cosas sucedieron debido a que el enojo del Señor contra la gente de Jerusalén y de Judá estaba finalmente expulsándolos de la presencia y los envió al destierro. Hermanos, hoy quiero decirles que el pecado siempre nos va a llevar al hambre, siempre nos va a llevar a la destrucción, siempre nos va a llevar al destierro, siempre nos va a sacar de la presencia de Dios. Y esto que le pasó al pueblo de Judá es un claro ejemplo de lo que nos puede pasar hoy a nosotros si nosotros le damos la espalda al Señor. Si nosotros empezamos a buscar otros dioses, si empezamos a buscar cosas materiales, cosas que definitivamente son perecederas, porque el día que nosotros nos vayamos de este mundo, ¿qué se va a quedar aquí? ¿O quién se va a quedar con las cosas que nosotros tanto nos esforzamos y tanto buscamos o luchamos? Lo importante es tener una buena relación con Dios, es estar en la presencia de Dios, es buscar siempre lo que estamos haciendo hoy, buscando desde madrugada al Señor para que el Señor nos dé esa guía, esa dirección, para que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda tener cerca a Él. Y eso fue lo que el pueblo de Judá nos enseña en esto, que al darle la espalda al Señor, al pecar en contra de Él, lo que vino fue hambre, destrucción, guerra, muerte y destierro. Así que Sedequías, después sigue hablando, se rebeló contra el rey de Babilonia y el 15 de enero, durante el noveno año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se dirigió con el ejército y lo sitió hasta el 18 de julio del año 11, o sea que casi 2 años estuvieron sitiados y el hambre en la ciudad era muy intensa y se había agotado por completo todo. Entonces abrieron una brecha de la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron. Los que deberían de defender a la ciudad salieron despavoridos huyendo por el hambre que tenían en la ciudad. Mire que hay algo bien interesante que dice más adelante. Dice, el rey de Babilonia hizo que Sedequías, mientras huía, cuando lo agarró cerca de Jericó,
delante de él masacró a sus hijos y también masacró a todos los funcionarios de Judá en Ribla. Mire que esto es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios. Cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, cuando nosotros nos saltamos la cerca, como lo decía ayer en el anterior capítulo, y nosotros, el Señor nos advierte siempre, el Señor es justo y el Señor es bueno, y a Sedequías cada momentico le dio su oportunidad, le decía arrepiéntase, ríndase a Nabucodonosor, porque ya el juicio está dado. Y él no quiso hacer caso a la palabra de Dios, y delante de él masacraron a sus hijos, masacraron a todos los que estaban ahí al frente. Mire que es triste y es doloroso, porque nosotros cuando buscamos estar pecando, cuando buscamos estar lejos del Señor, eso es lo que pasa, porque nosotros de pronto no vemos la masacre física de nuestros hijos degollados, como los degolló Nabucodonosor a los hijos de Sedequías, pero sí vemos de pronto que el pecado poco a poco estrangula a nuestros hijos, porque los hijos se van hundiendo. Hay algo que se llama las maldiciones generacionales, y las maldiciones generacionales son las cosas que nosotros hacemos mal, que se las transmitimos a nuestros hijos sin muchas veces darnos cuenta. Hábitos, costumbres, cosas espirituales en las cuales nosotros no tenemos en cuenta a Dios, y esas maldiciones le van a llegar. Mire que tanto las buenas cosas que hacemos dan una herencia generacional de bendición, también las cosas malas dan maldiciones generacionales, y de pronto eso es lo que nosotros conseguimos muchas veces por estar pecando. Busquemos de la presencia de Dios, busquemos siempre estar cerca al Señor y obedecer a Dios para que esto no nos pase a nosotros. Después viene la destrucción del templo, habla exactamente de la fecha del 17 de agosto del año 19 del reinado de Nabucodonosor. El Nabucodonosor entra y queman el templo y queman todas las casas de los edificios importantes de la ciudad. Esto es algo bien duro, porque ellos, Nabucodonosor y el reinado de Babilonia, ellos no tuvieron en cuenta las cosas sagradas del Señor. A ellos les importó muy poquito, y el Señor por esto también lanza ese juicio y desaparece a Babilonia, porque ellos no tuvieron en cuenta las cosas que ese templo lo construyó Salomón, pero los planos y todo el deseo y todo el dinero y todo el oro y todo lo que estaba reservado lo hizo David. El Señor le dio los planos y le dio todas las cosas para que David hiciera ese templo, y era un lugar sagrado, un lugar donde si Nabucodonosor de pronto hubiera tenido en cuenta de pronto un poquito de respeto con Dios, él no hubiera pasado de pronto lo que pasó, porque el juicio contra Nabucodonosor fue por las cosas malas que le hizo al pueblo, y también por lo que hizo en el templo con las cosas sagradas. Nosotros debemos de tener un poquito de respeto por las cosas sagradas. El Señor dice: no le den las perlas a los cerdos, ni lo sagrado a los perros. Un perro no sabe qué es sagrado, y si uno lo deja entrar un perro a la iglesia, pues simplemente se va a ir hasta el altar, hasta donde esté el púlpito, y va a levantar la patica y va a orinar, porque no distingue lo que es lo sagrado y lo que es nada de lo que es lo puro, lo santo. Y nosotros debemos de tratar de tener esa reverencia contra el templo. Nosotros debiéramos de cuidar el lugar que Dios nos ha dado para congregarnos, porque es una bendición tener un lugar donde congregarnos. Desafortunadamente a veces no tenemos ese espíritu de agradecimiento, donde nosotros, mire, el templo es un lugar que no solamente nosotros recibimos y nos guardamos de pronto de estar en un mundo, en este día, en estos momentos, el mundo está tan caído, está tan pervertido, que el único lugar que nuestros hijos pueden recibir una palabra de bendición, una palabra donde les enseñan
principios bíblicos es en la iglesia, porque desafortunadamente los padres hoy en día son muy pocos los padres que se sientan a leer con sus hijos la palabra de Dios, a explicarles las cosas de Dios, y si van a los colegios ya es prohibido hablar en los colegios de Dios. Entonces es la única parte donde ellos pueden escuchar palabra de Dios, explicaciones, cosas sanas, principios bíblicos, principios de conducta, de vida que están establecidas en la palabra de Dios. ¿Dónde es? Es en la iglesia, y a veces no tenemos ninguna reverencia. Es tan triste porque a veces en las iglesias se pasa tanto trabajo para pagar una renta, para pagar cualquier cosa, porque las personas verdaderamente no apreciamos el valor tan grande que tiene el templo. Y así le pasaba a Nabucodonosor. Él le importó 5 centavos el templo, las cosas sagradas, se llevaron todo como un botín y no tuvieron en cuenta de que esas cosas no solamente tenían un valor económico, sino que también tenían un valor espiritual, y al menos si él hubiera sido un poquito más respetuoso con eso, de pronto el Señor hubiera tenido un poco de misericordia con él, pero desafortunadamente ellos desaparecieron de la faz de la tierra. Solo van a volver a aparecer al final de Apocalipsis, donde otra vez vuelve y se desata esa Babilonia. Babilonia viene precisamente desde Babel, de la torre de Babel, y ellos siempre han tenido una adoración por dioses ajenos, por dioses falsos. La Babilonia espiritual básicamente es una potestad demoníaca que se hace pasar por buena o por, digamos, adoradora de pronto del Dios, pero es algo de apostasía. En Apocalipsis habla de que la mujer, la ramera de Babilonia, va a ser destruida, y es básicamente la parte espiritual, que hay muchas interpretaciones que son respetables, pero básicamente lo que se dice es que esa mujer, esa ramera, es una iglesia que va a ser destruida, que le ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo, porque básicamente esta iglesia no tiene en cuenta lo sagrado, no tiene en cuenta lo que verdaderamente vale, sino que simplemente toman el nombre de Dios y hacen mal, y hacen simplemente cosas que definitivamente, en vez de bendecir, maldicen a las personas, porque por la mala interpretación de la palabra de Dios hay mucha gente que se pierde por culpa de esta ramera. Entonces, después sigue hablando al final de la esperanza de la descendencia real de Israel. Y mire que hay algo que es muy hermoso aquí, porque Joaquín era el rey que se habían llevado desde Judá, lo ha llevado cautivo, pero dice que en el año 36 del exilio de Joaquín, el rey de Judá, Evil Meroc, ascendió al trono de Babilonia, dice, y el nuevo rey fue bondadoso con él, Joaquín, y lo sacó de la cárcel el 31 de marzo de ese año, y le habló con amabilidad y le dio una posición superior a los demás reyes. Acuérdense que Babilonia se había tomado a otras naciones, y básicamente a este rey le dieron una bendición, porque fue el único rey de las naciones que le pudieron reemplazar esas ropas de prisionero por unas ropas de prestigio, y el rey lo puso a comer en su mesa mientras que estuvo vivo, y también le daba una ración diaria a él de comida, y lo bendijo todo el tiempo, porque básicamente tenía el título, venía la descendencia de David, y el Señor siempre cuida a sus descendientes. Hoy en día hay que tomar una decisión, y la decisión es por Jesucristo. Nosotros estamos también invitados a esa ración diaria, a esa ración que va a haber en esta cena, donde el Señor va a estar ahí con nosotros. El Señor, si usted ya tomó la decisión por Jesucristo y usted ya es un cristiano, usted va a estar también con nosotros en esa mesa. Pero si no lo ha recibido, hoy es un día donde usted puede tomar esa decisión de poder recibir. Hay una invitación
para sentarse a la mejor mesa, y es a la mesa con Dios, con el Señor Jesucristo, que nos está invitando a cada uno de nosotros hoy a que si no le conocemos, si no le has recibido, le recibas hoy como Dios y Salvador. Cierra tus ojos en este momento si no lo has recibido. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete de todos tus pecados. Y dile a Jesucristo que lo recibes a Él como único y suficiente Salvador, que el sacrificio que Él hizo en la cruz, tú lo recibes hoy como el pago de tus pecados, que lo dejas entrar y que pueda entrar a tu corazón. Entrégale tu vida, entrégale todo lo que tú tienes al Señor y permite que el Espíritu Santo entre a tu corazón, a tu mente, a tu alma, para que sea Dios, tu Dios, tu único Dios, el Señor Jesucristo. Y con esa decisión tú estás invitado y podrás tener una ración diaria por la eternidad en la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana, porque el Señor es bueno, y con esa invitación real que tenemos a través del Rey de Reyes, el Señor de Señores, para tener esa ración diaria, es una bendición para cada uno de nosotros poder hacerlo en el día de hoy. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que hemos compartido hoy, Señor. Gracias por esa invitación que tú nos has hecho a tu mesa, Señor. Gracias porque somos bendecidos, Señor, de poder compartir contigo la eternidad, Señor, y estar día a día, Señor, sentados junto a ti, Señor. Gracias, Papito lindo, por la oportunidad que nos da, Señor, de conocer, Padre Santo, y de tener una iglesia, Señor, un templo, donde es un templo sagrado, Señor, donde nosotros podemos ir a congregarnos, a escuchar palabra, donde nuestros hijos están resguardados de tanta violencia, de tanta falsedad, de tanto pecado que hay en el mundo, de tanta palabra obscena. Ahí en la iglesia, Señor, es donde nosotros recibimos bendición, y nuestros hijos, nuestros nietos también, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Te pido que lo bendiga, Señor. Bendiga nuestro templo, la Roca de Betel, Señor, y los templos de las personas que están escuchando este audio, Señor, para que sea un lugar santo, un lugar sagrado, Señor, donde nosotros podamos recibir bendición día a día, Señor. Yo los bendigo a todos los que están escuchando este audio, Señor. Y te pido, Padre Santo, de que los que han recibido esta invitación, tú les bendigas y les hagas entender la decisión tan importante que han tomado hoy. Te doy gracias, Papito lindo, en el nombre de Jesús. Que tengan un hermoso día todos y que Dios les bendiga. Jesús y recibió y te derrotó a tus huestes y potestades. Él las aplastó porque Él murió, pero resucitó por mí. Esto solo fue el principio de tu fin. Satanás vencido está en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Satanás vencido estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy rompo las cadenas del pecado que me ataba.